Ok, Soli Deo Gloria es el nombre de este ciclo de Matete, y la sección que estamos considerando tiene que ver con la satisfacción del Padre, en específico con lo que acontece en la cruz del Calvario, la satisfacción del Padre y la crucifixión del Hijo. Las notas que usted tiene deben hablar acerca del dilema divino, ¿verdad? Y la seriedad del pecado. Pero yo quiero comenzar haciendo referencia brevemente a algo que consideramos la última vez que estuvimos juntos, y fue el segmento que hablamos, hermana Shirley, si tú puedes darle para atrás, por favor, donde dice la verdad bíblica acerca de quién es Dios, right? Porque me parece prudente señalar esto nuevamente. No voy a profundizar, simplemente a identificar estas cosas que dice, tienen en sus notas. Cuando hablamos de la verdad bíblica acerca de Dios, dijimos que Dios debe actuar siempre conforme en todo momento a su consistencia, en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Dios nunca cambia, Dios nunca tiene un día distinto al otro, Dios nunca va a responder a una circunstancia de una forma y a una circunstancia o el otro día de otra forma. Dios no va a responder a una persona conforme a lo que está haciendo de una forma y va a responder de una forma distinta a otra persona que está haciendo lo mismo. Amén. ¿Estamos claros en eso? Todo esto es muy importante para poder entender con claridad, con la profundidad que merece lo que acontece en la cruz del Calvario, ¿ok? Así que Dios siempre debe actuar en todo momento en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Dijimos que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Dios creó todas las cosas, que Dios conoce todas las cosas, que Dios sostiene todas las cosas, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios es santo por encima de todo, que Dios es justo en todos sus caminos, que Dios es justo en todos sus juicios. No hay posibilidad que haya injusticia de parte de Dios al momento de emitir un juicio, al momento de juzgar algo como correcto o incorrecto, aceptable o no aceptable. Y el punto número 10 que señalamos es que Dios es intolerante al pecado. Dios no tiene tolerancia para el pecado, no hay espacio para el pecado. En la tarde de hoy estuvimos en un servicio de funeral, de celebración, y pastor coreano, es una enseñanza muy excelente, diría yo, ¿sabes? Pero sencilla al mismo tiempo. Y una de las cosas que señala es algo que todos nosotros sabemos, y es que, pues, sin lugar a duda, no hay posibilidad de que en el cielo haya espacio para el pecado. No hay espacio para el pecado. No hay espacio de ninguna forma para el pecado, porque Dios es intolerante al pecado. Amén. No solamente al pecado como tal, sino al pecado antes de la vida de nosotros. En el caso de los cristianos, Dios es intolerante al pecado antes de nosotros haber sido salvos por gracia y después de nuestra salvación. Dios es intolerante al pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no acepta el pecado. No podemos exagerar ese punto en ninguna forma. Y nosotros lo que necesitamos hacer es que necesitamos recalibrar, evaluar nuestra conducta, nuestras decisiones, la forma en que vemos lo que pasa a nuestro alrededor, cómo respondemos a las circunstancias que tenemos, de forma tal que nos aseguremos de que no estamos respondiendo en una forma que Dios pueda considerar eso como pecado. ¿Cuántos me entendieron? Así que Dios es intolerante al pecado. Y el punto que quería destacar más es el número 11, es que Dios está indignado con los pecadores. No hay otra forma de decirlo. Señalamos ya varias veces el cliché que existe de que Dios odia el pecado pero ama el pecador, y eso es cierto, pero es falso al mismo tiempo. Dios odia al pecado y Dios odia cuando las personas que están cometiendo
pecado. Dios no tiene tolerancia para eso, ¿ok? Señalamos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de esta misma verdad, ¿ok? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A lo largo de toda la Escritura vemos a Dios que muestra su ira hacia el pecado y a los pecadores. Hablamos de Génesis 19:26, la mujer de Lot, la esposa de Lot, mira atrás y se convierte en una estatua de sal. En Levíticos 10:1-2 se establece la pena capital para la adoración incorrecta. Escuche, por favor, lo que estamos tratando, que yo estoy tratando, me estoy esforzando al máximo de mi capacidad para destacar, es el asunto de la seriedad del pecado y lo intolerante que es Dios con el pecado y con los pecadores. Amén. Porque de no poder entender esto con claridad de lo serio del asunto, pues es muy poco probable que podamos entonces apropiarnos y disfrutar y enriquecernos por lo que acontece en la cruz del Calvario, right? Sabemos que Ananías y Zafira intentaron engañar a Dios con una ofrenda que era probablemente cuantiosa, pero reciben la pena capital, porque en realidad, aunque era cuantioso lo que estaban ofrendando, no era lo que debieron haber hecho, ¿ok? Así que el punto nuevamente es que vemos estos pasajes y quizás podemos comenzar a pensar, Dios está un poquito exagerado aquí, es un tanto severo, right? Y el problema con eso es que vemos esa clase de castigo y pensamos que es severo, como dijimos la última vez, porque tenemos una perspectiva del pecado que está centrada ¿dónde? En el hombre. Ese es el problema. Y todo esto para llegar a este punto, tenemos una perspectiva del pecado que está centrada en nosotros, en el hombre, right? Y pues lo que la Escritura nos dice es que es un error craso, ¿verdad? Porque nuestra perspectiva necesita del pecado, necesita estar centrado en Dios, right? Precisamos recordar que fue un solo pecado lo que penetra este mundo y como resultado de ese pecado, pues entonces tenemos toda clase de conflictos, toda clase de corrupción, toda clase de desastre natural, tornados, huracanes, asesinatos, guerras mundiales, lo que conocemos como el holocausto. Y el punto es que todo eso brota de un pecado. Y el punto es que cada uno de nosotros hemos cometido 2 o 3 pecados. Cada uno de nosotros hemos cometido miles y miles de pecados. Amén. Por eso necesitamos mirar lo que está aconteciendo, no desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Alabamos a Dios porque es soberano sobre todas las cosas, santo por encima de todo, justo en sus caminos, justo en toda su ira y amoroso con todo, con toda su creación. All right, now, habiendo establecido eso, pues entonces veamos las notas que tenemos para el día de hoy. En el título que tenemos, subtítulos del dilema divino con la seriedad del pecado. Así que hemos cuestionado nosotros, el problema nuestro es que, como dijimos la vez pasada, hemos cuestionado la soberanía de Dios, hemos deshonrado la santidad de Dios, todo esto a través de nuestro pecado. Hemos despreciado la justicia de Dios y aunque merecemos justamente la ira de Dios, hemos hecho caso omiso al amor de Dios y hemos renegado del amor de Dios. Sin lugar a dudas, eso conduce a un dilema que identificamos como un dilema divino, ¿ok? Y el pasaje entonces que quiero que consideremos comenzando en esta noche es Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, que usted tiene ahí en la primera de estas 2 páginas que usamos como notas en esta noche. Así que leamos lo que dice la Escritura, hagamos un poquito de aclaración, esto lo hemos hecho muchas veces, pero para efectos de nuestro estudio en esta noche, de forma tal
que podamos entrar sobre una base firme a tratar de contestar un sinnúmero de preguntas que son altamente enigmáticas y presentan un dilema para nosotros con el entendimiento limitado que todos nosotros tenemos, y en gran medida presentan un dilema para Dios. Pero Dios, como es Dios y como Dios es todopoderoso y omnisciente, pues Dios ha podido pues atender, bregar con esa situación de una forma que es conforme a la consistencia de su carácter. Right? So, toda cuestión de la consistencia del carácter de Dios es porque, y vamos a considerar este dilema, y como Dios es consistente a su carácter, pues Dios tiene que hacer algo, resolver ese dilema en una forma que sea consistente con su carácter. Y esa consistencia de Dios es lo que se convierte en bendición para nosotros y es parte de lo que Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 identifica como las misericordias de Dios, cuando nos dice: por tanto, los ruego a la luz de las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Todo ese número de cosas, el entender esto, lo que sucede en la cruz, todo esto que estamos hablando, la solución de este dilema es parte de esas misericordias de Dios. Así que el versículo 21 comienza diciendo: pero ahora, no está hablando de un tiempo distinto a otro, sino está hablando ante la imposibilidad de acreditar justicia a alguna persona a través de esfuerzos humanos, porque de eso es que estaba hablando en todo el capítulo número 3, cuando dice: pero ahora, ante esa realidad, ante eso que hemos establecido, imposible acreditar justicia a través de las obras que una persona puede hacer, aparte de la ley, en otras palabras, no dependiendo absolutamente en nada a la obediencia de ninguna clase de ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque Dios es la fuente de esa justicia, y se refiere a la muerte de Cristo como sustituto perfecto que paga la justa penalidad del pecado. Y nos dice Pablo aquí en el versículo 21 que la ley y los profetas testificaban sobre el advenimiento de esa justicia de Dios a través de la llegada eventualmente del Mesías y Redentor del pueblo de Israel y de cada uno de nosotros. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos, porque no hay diferencia. La justicia de Dios aplica a toda la raza humana. No importa si son griegos, no importa si son judíos, no importa si son blancos o son negros, no importa lo que sean, todos están manchados por el pecado. Versículo 23 nos dice nuevamente: no hay diferencia. Versículo 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres y mujeres son incapaces de vivir conforme al parámetro divino de la ley, de lo que Dios ha establecido. Nadie puede hacer eso. Versículo 24 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Son justificados, quiere decir declarados justos, y somos declarados justos cuando Dios imputa a Cristo nuestro pecado y su obediencia perfecta nos es imputada a nosotros. Y son justificados gratuitamente. ¿Y por qué dice gratuitamente? Por su gracia, simplemente con la finalidad, el propósito de establecer claro que lo que Dios ha hecho en ese regalo de redención, de propiciación, como va a continuar hablando, es algo que es absolutamente desligado, no hay conexión de ninguna clase a ninguna obra humana. Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Todos sabemos que cuando hablamos de redención, la palabra sugiere la posibilidad de que alguien pague el rescate necesario para que una segunda o tercera persona pueda obtener su liberación.
son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, que el que pagó el rescate para que esas personas que estaban en esclavitud, estaban aprisionados por el pecado, usted y yo, por la muerte y todo ese sinnúmero de cosas, fue el Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Versículo 25, a quien Dios puso, y lo puso públicamente, no fue en privado, públicamente en la cruz del Calvario, a quien Dios puso públicamente en la cruz del Calvario como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, el medio que Dios utilizó para satisfacer su ira y la justicia suya fue simplemente el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, y Él se convierte en esa propiciación, Él se convierte en ese redentor para la persona que pone su fe en su sangre, en lo que su sangre implica, porque entiende que sin el derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión, no hay perdón de pecados de ninguna clase, ¿ok? Para manifestar su justicia, continúa diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, que durante un tiempo, una cantidad de tiempo específico, Dios contuvo su juicio, esperando el momento ya previamente establecido por Él para que todo esto sucediera, lo que usted y yo conocemos, la pasión, muerte y agonía de Cristo en la cruz del Calvario, todo eso coronado con su victoriosa resurrección. Esperando por ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 26, con miras, la intención a manifestar en este tiempo su justicia. Esa manifestación de su justicia, pues es lo que usted y yo vemos en lo que conocemos como la encarnación. Cuando Dios es encarnado en Jesucristo, entonces es que la humanidad puede ver, ¿sabe?, esa manifestación de su justicia en la persona del Señor Jesucristo, a fin de que Él, que es la manifestación de justicia, Cristo, sígame por favor, a fin de que Él sea el justo. Ese es Cristo, el justo es Cristo. Y ese Cristo es el que justifica al que es de la fe de Jesús o de la fe en Jesús. Y está hablando de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, a la luz de todas las cosas que mencionamos previamente en las últimas dos sesiones y ahora en la introducción que acabamos de hacer, en específico el énfasis del hecho de que Dios es intolerante con el pecado y que Dios no está muy contento con los pecadores tampoco, a pesar de que tradicionalmente hemos pensado, hemos recibido el refrán de que Dios odia el pecado hemos dicho, sí, odia el pecado, pero ama a los pecadores. Pues Dios no está tan contento que digamos con los pecadores. Amén. Porque el pecado es una cosa abominable para Dios. ¿Right? Y nosotros merecíamos su ira de eso, y hemos hecho caso omiso de su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos renegado de su amor. No me interesa su amor. Cuando digo hemos, estoy hablando de la raza humana. ¿Cuántos son seres humanos? Pues todos somos seres humanos, pues la raza humana. Hemos renegado de su amor. Now, y como mencioné entonces, esto nos conduce al dilema divino. El problema que el dilema divino presenta. Si no ha escrito esto, escríbalo ahora. La pregunta es esta: ¿cómo puede un Dios que es justo, perfecto, santo, salvar a los pecadores que lo que correctamente merecen es su ira? La paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, pero muerte espiritual, ¿no? ¿Sabe? Eso es lo que el pecado merece, right? Separación eterna de Dios, right? Okay. ¿Cómo puede un Dios justo salvar pecadores rebeldes que están condenados a su ira?
Así que el punto aquí es que en gran medida ese dilema divino encierra gran parte, probablemente la inmensa mayoría, del asunto y el problema alrededor del cual gira el contenido, la narrativa de esto que usted y yo conocemos como la Biblia. Alrededor de ese dilema, así de serio es el asunto. Desde Génesis, Apocalipsis, lo que se atiende es ese dilema. ¿Cómo puede un Dios que es justo salvar a pecadores que correctamente merecen su ira? Porque ellos por su propia cuenta no se pueden salvar. Amén o amén. That's the whole thing. Right? Y mencionamos una verdad altamente desafiante que se encuentra en el libro de Proverbios, que la verdad del caso es, confronta a cualquiera que se detiene a leerlo y que está consciente nuevamente de que nosotros hemos pecado contra Dios, nos hemos pasado toda nuestra vida cuestionando su soberanía, hemos deshonrado su santidad, hemos despreciado su justicia, lo que merecemos es su ira, pero a pesar de que sabemos que merecemos su ira, el amor que Dios ha manifestado por nosotros no entra por un oído, no sale por otro. Somos indiferentes a ese amor. ¿Okay? Entonces, Proverbios 17:15 nos confronta con una verdad que vale la pena pues detenernos y por lo menos por el ratito que estamos aquí, pues tratar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a abrir los ojos de mi entendimiento, que yo pueda entender la profundidad y la seriedad de este asunto y que pueda aplicarlo a mi vida, a mi proceso diario de tomar decisiones, las que estoy contemplando en este momento, los desafíos que tengo delante de mí, que no me atrevo a meterle mano, que no me atrevo a pararme firme y decirle esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer. Proverbios 17:15, esto es lo que dice. El que justifica al malvado es la persona que obviamente vive una vida que es contrario a la voluntad de Dios, que hace el mal. Una forma de decirle es el que justifica al pecador, el que justifica al malvado, y luego dice, y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Subraye eso, por favor, porque hay yo no sé si hasta este momento no ha podido entender el asunto del dilema, ahí lo puede ver ahí. Right? Ahí tiene dos cosas, ¿verdad? Que son claramente, pues, esto no necesitamos a MacArthur, ni a Spurgeon, ni a Lawson, ni a ningún erudito bíblico para poder entender esto. Es bien claro, el que justifica el malvado, lo que es malo, y el que condena lo que es bueno. Ambas personas, ambas circunstancias son igualmente abominables para Dios. Ahora, abominable es algo que Dios dice, qué chévere, me gusta, I love it, qué rico, ¿no? Abominable es una abominación, algo que completamente Dios condena, algo que huele a podrido al olfato de Dios. No sé si todavía no ha podido captar la atención de este pasaje. Lo que Dios está diciendo es que si justificas al malvado y declaras culpable al inocente, cometes una abominación ante el Señor. Eso, o sea, yo no me voy a desviar en este momento, ¿verdad? Pero eso es algo que cada uno de nosotros pues tenemos que entender. Esto es un principio bíblico. Esto no es parte del aspecto narrativo del Antiguo Testamento, ¿ok? Esto no es una descripción de eventos que acontecen en el Antiguo Testamento que no tienen relación conmigo y contigo. Esto es parte de lo que es prescriptivo, lo que es la prescripción, es la receta del médico para cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es claramente que si yo justifico lo malo, digo, pues no está tan mal, en esas circunstancias es aceptable, o cada cual, hace lo que él piense, ¿verdad?
¿Se acuerdan de Silvia Resach? No se acuerda. ¿Alguien se acuerda de Silvia Resach? ¿Qué decía Silvia Resach? Your own version, right? Okay. Era la compositora que escribió la canción romántica Mi Versión, y la conclusión de ella es que todos tenemos que dar nuestra propia versión. Cuando se trata del amor, pues cada cual tiene su versión. Pues esa es la filosofía que está metida dentro de la iglesia moderna en el día de hoy, y espérese un momentito, está metida en muchos hogares. Amén. Cada cual tiene derecho a dar su propia versión. Lo que Proverbios capítulo 17, versículo 15 nos dice es que Silvia Resach estaba totalmente equivocado, y todo aquel que se vaya en esa misma línea de pensamiento está nadando en contra de la corriente bíblica. Porque si nosotros justificamos al malvado y nosotros declaramos culpable al inocente, estamos cometiendo una abominación ante el Señor. Amén. Amén. La razón por la cual repetimos todo esto al comienzo de esta sesión nuevamente es el hecho de que todos tenemos una tendencia a cubrir el hecho de que como pecadores, que sin duda somos culpables. Entonces, al considerar la salvación que Dios ofrece, preste atención, por favor. Vemos a Dios diciéndole a nuestra culpa. ¿Cuántos son culpables? Ay. Otra vez. Entonces, cuando consideramos la salvación que Dios ofrece, estamos viendo a Dios diciendo a nuestra culpabilidad: ustedes son inocentes. ¿Ve el dilema? ¿Cómo puede Dios decirnos en nuestra culpabilidad que somos inocentes, cuando Proverbios 17:15 nos dice que hacer eso sería una abominación hacia sí mismo? Un Dios que es perfecto, un Dios que es inmutable, un Dios que siempre opera conforme a su carácter, consistente con su carácter de santidad. Preste un poco de atención, porque de eso es que estamos hablando cuando hablamos de la satisfacción del Padre y el sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de la satisfacción de Dios. De eso es que estamos hablando. ¿Cómo puede un Dios justo ser bueno con los pecadores rebeldes que merecen su ira por su misma naturaleza? La naturaleza de Dios, que es santo, justo, y la naturaleza de nosotros, que somos pecadores, que estamos totalmente en contra de Dios. Esa es una pregunta que la palabra de Dios, la Santa Biblia, precisa contestar. ¿Cómo puede Dios ser amable? ¿Puede ser bondadoso? ¿Puede ser misericordioso con nosotros? Ahora bien, présteme atención, por favor. Esas preguntas que he repetido tantas veces no son las preguntas en las que usted y yo normalmente pensamos. Note, por favor, que aunque quizás el tono de mi voz es alto, no estoy hablando con arrogancia. Establezco que ese no es el tipo de preguntas que usted y yo, énfasis en yo, acento en el yo, normalmente nosotros no pensamos en ese tipo de preguntas. No hay muchas personas en el día de hoy perdiendo el sueño con el asunto de que cómo es que Dios puede ser bueno con los pecadores. El asunto de que Dios, ¿cómo es esto de que Dios puede ser con los pecadores? No desvela a mucha gente. No hay marchas de protestas en cuanto a eso. Lo que sí es común ver y escuchar,
es a muchas personas, y muchas veces nosotros nos encontramos en ese grupo también, apuntando en dirección a Dios, diciendo: ¿cómo puedes tú decretar juicio contra mí? ¿Cómo tú puedes decretar juicio contra mis hijos? ¿Cómo puedes tú mostrar cualquier otra cosa que no sea amor para con nosotros? Después de todo, tú eres un Dios de amor, ¿right? ¿Cómo es que tú no puedes dejarnos entrar al cielo? Pastor, yo nunca he hecho esa pregunta. Tal vez en la forma en que yo lo he expresado en esta noche, quizás no. Pero variedades de esa pregunta, derivados de esa pregunta, cada uno de nosotros la hemos hecho y las hemos escuchado. Y hemos hecho espacio para ellas en conversaciones que sostenimos con algunas personas, particularmente con personas que son allegadas a nosotros, por las cuales tenemos afecto natural. ¿Cuántos me entienden eso? Sin embargo, la pregunta en la Biblia es: ¿cómo puede ser Dios justo y dejar que todos estos rebeldes entren al cielo? Esa es la pregunta alrededor del cual gira la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Variantes de esta pregunta ahí donde dice la tensión que el dilema divino provoca. Primera pregunta, primera variante si usted quiere: ¿cómo puede Dios expresar su santidad sin consumirnos en nuestro pecado? ¿Cómo puede Dios seguir siendo santo sin consumirme en mi pecado? Porque lo que mi pecado merece es que yo sea consumido. ¿Cómo puede Dios expresar su amor sin aprobar nuestro pecado? Debía haber dicho sin perdonarnos, ¿is that right? Sin aprobar. ¿Cómo puede Dios expresar su amor sin aprobar nuestro pecado? That's a better thing, sin aprobar de nuestro pecado. Y tercero, ¿cómo puede Dios juzgar el pecado y justificar el pecador al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios juzgar? Porque Dios tiene que juzgar el pecado. Amén. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Right? Okay. El alma que peque de seguro morirá. La otra pregunta es: ¿cómo puede Dios satisfacerse a sí mismo y sus atributos y salvarnos al mismo tiempo? Ahora, cuando decimos satisfacerse a sí mismo y sus atributos, lo que queremos decir es cómo puede ser Dios coherente consigo mismo en lo que refiere al pecado. O sea, así que la palabra satisfacerse, ¿verdad? ¿Sabe? Es ser coherente, que haya coherencia entre Dios y sus atributos y salvarnos al mismo tiempo. Así que vemos una tensión que no se puede obviar. En Oseas capítulo 11, versículos del 8 al 9, leemos lo siguiente: ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Atma o dejarte igual a Seboim? Perdone. Mi corazón conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti, y entraré en la ciudad. Y no entraré, perdóname, en la ciudad. Okay. So, ¿qué dice la Escritura aparente con relación o ante a este aparente dilema? Cuando vemos esta tensión, lo que nos damos cuenta es que antes que todo, lo primero, en realidad
la cruz del Calvario es una expresión del carácter de Cristo. Lo que sucede en la cruz del Calvario es una expresión del carácter de Cristo. El propósito de la cruz del Calvario es mostrar la justicia de Dios. Escriba eso por algún lugar, por favor, ahí cerca de este punto número 1. El propósito de la cruz es mostrar la justicia de Dios. Nuevamente el pasaje que leímos al comienzo, a quien Dios puso como propiciación, Cristo, por medio de la fe en su sangre, para satisfacer la justicia, la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, en su el derramamiento de la sangre de Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Cristo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, haciendo referencia a los creyentes. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo que significa es que Dios en su paciencia y su misericordia había estado pasando por alto los pecados a lo largo del Antiguo Testamento, pecados que hasta ese momento no habían sido castigados debidamente. Puesto de otra forma, que su justicia no estaba siendo exhibida por predeterminación de Dios en la forma correcta, conforme al plan de Dios. Right? Lo mismo que sucede con nosotros, porque cada uno de nosotros podemos decir amén a eso, porque la primera vez y la segunda vez y la tercera vez que cometemos algún tipo de pecado o abominación contra Dios, no caemos muertos flat en el piso. Amén. Dios nos da toda clase de convicciones, nos da toda clase de oportunidades. Y como Él es justo, si nosotros insistimos en lo mismo, tarde o temprano hay unas consecuencias que pagar. Mi abuelita decía que a un buen entendedor con pocas palabras basta. ¿Qué dice la Biblia ante el aparente dilema? Que en realidad la cruz es una expresión del carácter de Dios. Dice también que el perdón de nuestro pecado, el perdón de nuestro pecado es un atentado al carácter de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán, estoy asumiendo que usted conoce el resto de la historia. Right? El resto de la historia es un poquito larga. David comete adulterio, David encubre su pecado, David se envuelve en una conspiración, un hombre inocente, justo a los ojos de Dios, es asesinado. David se mantiene callado la boca por un montón de tiempo, hasta que finalmente escucha la palabra de Dios predicada a través de Natán el profeta. La historia que Natán declara o narra a través de un hombre que abusa su poder y su autoridad y actúa injustamente. David se indigna y dice, ese hombre merece perder su vida. Y en 2 de Samuel 12:13 leemos, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también ha perdonado tu pecado, no morirás. Eso es luego de que Natán le dice, tú eres ese hombre. David se paniquea nuevamente, confiesa su pecado, pequé contra Jehová. Muy interesante, porque Saúl cometió un pecado mucho menor que lo que cometió David. Sin embargo, Saúl fue ajusticiado por Dios y David no. La razón por la cual Saúl fue ajusticiado es porque cuando fue confrontado por Dios, como David fue confrontado también, pues Saúl, la respuesta de él fue echarle la culpa a otras personas. Sí, fue verdad, yo me metí en el templo y hice esas cosas que no iba a hacer, pero es que con toda la presión que yo tenía, con todo este montón de gente detrás de mí, me empujaron. Samuel, tú tienes que entender, tú sabes que cualquier persona en mi lugar hubiese pasado, eso es lo que hubiese pasado.
tristemente muchos de nosotros respondemos más veces como Saúl que como David. Pequé contra Jehová. Señor, he pecado contra ti. No es cuestión de que emocionalmente no estoy bien, no es cuestión de que tengo presión económica, no es cuestión de que no sé qué hacer, es que pequé contra ti. Quizás todas esas circunstancias están presentes, quizás todas esas circunstancias son reales, pero el punto que la Escritura, no el pastor Edwin, el punto que la Escritura resalta es que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Amén. Y cuando llamamos las cosas por su nombre, nos encontramos nuevamente con este dilema que vemos aquí en este pasaje. Natán dijo a David: sí, es verdad, tú pecaste, pero también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Si no se da cuenta de lo que está diciendo Samuel, es que asesinato y adulterio son pasados por alto. Can you see that? Adulterio, asesinato son pasados por alto. ¿Es justo eso? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién dice que es justo? ¿Quién dice que no es justo? No es justo, ¿right? No es justo. ¿Cómo es posible que adulterio y asesinato sean pasados por alto? No es justicia de ninguna clase. En el momento en que nosotros vivimos, en la cultura donde nosotros vivimos, si algún juez, en unas condiciones normales, ¿ok? En el día de hoy pueden existir esto y muchas cosas peores debido a la politización que hay de la rama judicial. ¿Right? En este país no hay posibilidad de esperar que haya una consistencia al momento de emitir justicia. ¿Okay? Pero, dadas las circunstancias correctas, ¿verdad? ¿Sabes? En esta cultura o en cualquier otro país que tenga un trasfondo democrático, si un juez fuera a ver un caso como este, donde se cometió adulterio y asesinato y encubrimiento de todas esas cosas, y el juez dice: pues yo dictamino que el adulterio, el encubrimiento y el asesinato que este hombre cometió merece ser perdonado. En condiciones correctas, pues ese juez no duraría mucho tiempo en el estrado. En el estrado es su posición como juez. ¿Cuántos me entendieron? Right? Okay. Escriba esto por algún lugar, por favor. El perdón es para Dios quizás el más profundo de los problemas. El perdón es para Dios quizás el más profundo de sus problemas. Pero Dios tiene problemas, pues asumamos que sí. Escriba esto en sus notas, por favor. Nada superficialmente parece más simple que el perdón. Pero si miramos detenidamente, nada es más misterioso o más difícil. Eso lo dijo un pastor llamado Oscar Westcott. Nada superficialmente parece más simple que el perdón. Perdona, chico, perdona. Acuérdate, ¿cuántas veces tiene que perdonar? ¿70? Y todos sabemos el resto de la historia, lo que tenemos que siempre decimos. Y hermano, eso es lo que quiere decir, que el perdón no tiene límites. Y de la forma en que hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar. ¿Cierto? Right. Superficialmente parece como una cosa simple, pero si se mira detenidamente a la luz de los estatutos de Dios, que es un Dios de justicia, ¿sí o no? Right. Que establece unas normas de conducta, hay una ley moral que todavía aplica a cada uno de nosotros. No matarás, no mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero eso es el Antiguo Testamento, sí es el Antiguo Testamento, pero la ley moral todavía aplica a cada uno de nosotros.
Si no está de acuerdo conmigo, pues lea el libro de Romanos, donde Pablo consistentemente está haciendo referencia a eso. Preguntas buenas para hacerse. ¿Nos damos cuenta de la grandeza de aquel contra quien hemos pecado? Y cuando decimos que es pecado, no es cuando yo estaba vendiendo drogas, no es cuando yo estaba mirando pornografía, no es cuando yo estaba robando en la tienda de zapatos Chandler's o Baker's. No, es pecado, pecado. Pecado no empolvado. Otra buena pregunta es, ¿nos damos cuenta de que si Él pasara por alto nuestros pecados, su justicia y su santidad estarían completamente comprometidas y dejaría de ser Dios? That's a long question. Let me say it again. Nos damos cuenta, todas estas preguntas están ahí con el propósito de apuntarnos hacia la cruz del Calvario. Que podamos tener una comprensión más justa de lo que acontece en la cruz del Calvario y que esa comprensión nuevamente renueve nuestro entendimiento y provoque una transformación de adentro hacia afuera que se exprese en la forma en que nosotros apreciamos, valorizamos la voluntad de Dios. Y vivamos conforme a esa voluntad, que creamos en Dios, que descansemos en Dios. Como decíamos anoche, nos arrojemos ahí sin paracaídas a los brazos de Dios, confiados en Él. Si Dios pasara por alto nuestros pecados, su justicia y su santidad estarían completamente comprometidas y dejaría de ser Dios. Por eso hay una cruz, por eso hay un Calvario, por eso hay un Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso es que, pues, lo he escuchado, ¿verdad? ¿Sabe? Por eso es que cuando llega el momento, Juan el Bautista lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, consciente nuevamente de que aquí es donde se va a poder ver en el cumplimiento del tiempo, habiendo pasado por alto en el pasado los pecados, ahora en este momento, ¿verdad? En el momento de Cristo, pues ahora ya la santidad de Dios, ya la justicia de Dios no va a ser comprometida. Dios continuará siendo Dios, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Dios no va a dejar pasar por alto nuestros pecados. Número 3. Por favor, no pierda de vista este punto que es importante. La cruz es una demostración de la vindicación del carácter de Dios. Es una expresión del carácter de Dios. Es un atentado contra el carácter de Dios, porque Dios es santo, Dios es puro y todas esas cosas, ¿verdad? Pero también es una demostración de la vindicación del carácter de Dios. Pero ¿cómo puede ser un atentado y puede ser una vindicación al mismo tiempo? Pues entienda que los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Amén. Y que nosotros estamos tratando de analizar todas estas verdades universales, inmensas, eternas, con la mente de un mime enano. No vamos a poder, pero es lo que la Escritura enseña. Punto clave en todo esto es que la cruz es primeramente y últimamente, preste atención que es importante, una demostración de la vindicación del carácter de Dios. Es Dios mostrando y exhibiendo su justicia, es Dios mostrando su rectitud respecto al pecado. Pregunta, ¿por quién murió Jesucristo? I repeat that again. ¿Por quién murió Jesucristo? ¿Por usted? ¿Por mí?
por las naciones. ¿Cuántos piensan que eso es cierto? ¿Cuántos piensan que es falso? ¿Y cuántos no están seguros ahora que yo lo estoy preguntando? Sí. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí, y Cristo murió por las naciones. Pero el punto que necesitamos entender, que no entendemos, que es el más importante. Porque nuevamente nosotros necesitamos tener una perspectiva que no esté centrado en el hombre. Tenemos que tener una perspectiva sobre todos estos asuntos que esté centrada en Dios. Amén. Porque ¿quién murió? Cristo, pues murió por mí, porque estamos centrados en nosotros. Y lo que hemos tratado de establecer desde el comienzo es que nuestra perspectiva no debe estar centrada en nosotros, debe estar centrada en Dios. Sí, murió por usted, murió por mí, murió por las naciones, pero eso no lo es todo. Hay más que decir. Escriba esto por algún lugar. En última instancia, Jesús murió para satisfacer la santidad y la justicia de Dios. That's the reason. Y nosotros, como efecto secundario, salimos beneficiados. Watchman Nee, un hombre que en su momento dado fue respetado grandemente por la Iglesia Evangélica Mundial, dijo: para apreciar la sangre de Jesucristo, preciso aceptar la valorización que tiene Dios de ella. Cuánto Dios valoriza la sangre de Jesucristo. Porque la sangre, Watchman Nee decía, no es primeramente para mí, sino para Dios. Para satisfacer, es la propiciación, es para satisfacer la ira y la justicia de Dios. Lo que sucede en la cruz del Calvario es primero para Dios, satisfacer la justicia y la ira de Dios. Hebreos 9:22 nos recuerda que según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, y remisión de pecado en particular. A través de la historia hemos escuchado el Evangelio presentado como la respuesta de Dios para todos los problemas humanos. Y es así en muchas formas, distintas expresiones. Pero primeramente que todo, el Evangelio bíblico es una respuesta a un problema divino. Hello, ¿estamos viendo? Es una respuesta a un problema divino. Es una demostración de la gloria divina. Y número 4, simplemente no lo escriba. Lo atendemos la vez próxima, ¿ok? Porque son las 8:33. Ok, pues nos quedamos aquí. ¿Right? Espero que, pues, por lo menos seamos desafiados a considerar, con la ayuda de Dios, estas verdades que son chocantes, pero chocantes de verdad. Es la verdad que nos encontramos en Proverbios. Amén. Esa es chocante. La verdad de Proverbios. All right. El que justifica al malvado y hace mal al que es honesto es una abominación contra Jehová. Y eso tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. All right, pues entonces nos quedamos aquí. Vamos a orar un momentito y les suplicamos, como hicimos en la noche de ayer, que nos mantengamos conscientes de que a nuestro alrededor tenemos familiares que están con su salud comprometida y pues en algunos casos es bastante comprometido, ¿verdad? Que precisan de nuestra oración y nuestra intercesión. Y pues hagamos eso, ¿ok? Amén. Right. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel,
porque tú continúas sentado en tu trono, porque tú eres inmutable, porque tú siempre eres consistente con relación a tu carácter, Señor. Hay cosas que la palabra nos habla que son bastante difíciles de entender, Señor, pero están ahí. Mi esperanza es que el asunto que nos ha ocupado en esta noche, Señor, tú lo clarifiques en nuestra mente y que podamos tener un entendimiento más bíblico de lo que acontece en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, Señor, y cómo estas dos cosas resultan en que tú te recibas toda la gloria, Señor. Es importante que podamos entender esto para que nuestra vida pueda tener un significado distinto y que podamos vivir, Señor, la victoria que Cristo ha ganado por nosotros y que podamos vivir, Señor, llenos del gozo de la salvación que tú has comprado para nosotros. Que lo que tu palabra dice en Romanos capítulo 8, que en todos somos más que vencedores, Señor, pues pueda ser realidad, Señor. Que llegue un momento en que nuestra familia sea una familia de vencedores y la iglesia sea una iglesia de vencedores y vencedores definidos conforme a tu palabra, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Conduce nuestros automóviles, restaura nuestras fuerzas. Gracias por la salud que nos concedes, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, Señor. Tráenos de regreso el próximo domingo, Señor, a estudiar precisamente lo que tú dices con relación a cuál debe ser nuestra respuesta a la multitud de tu misericordia en nuestra vida, Señor. Gracias por amarnos tanto, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. All right.